Bueno, bienvenidos de regreso. Mientras empezamos nuestra discusión, panel en la conferencia, vamos a empezar inmediatamente. El tema de esta conferencia es asumiendo la urgente tarea de las misiones y la plantación de iglesia. ¿Cuál ustedes creen que es la relación apropiada entre las misiones y la plantación de iglesia? Bueno, yo diré algunas cosas y luego los demás pueden corregirme. Esa pregunta puede ser tomada de diversas maneras, pero las misiones son plantación de iglesias y creo que pero es lo mismo que hacemos aquí, solo con algunas de las complicaciones. La Gran Comisión manda plantar iglesias, ya sea que estemos, eso es lo que manda. Incluso los ministerios de misericordia, ya sea con el tema de necesidades médicas. Supe de alguien que por medio de ese tipo de actividades se plantaron como 11 iglesias. Otra cosa es, siempre debemos darnos cuenta que se trata de hombres calificados, que los que pueden, los que son llamados a hacer esta tarea. Si yo fuese a iniciar seminario en mi vida, probablemente no tendría un departamento de misiones, más bien tendría un departamento de eclesiología. Porque es esta eclesiología creciendo y acercando. ¿Cuál es el nombre de tu clase, profesor Miller? Plantación de iglesias, misiones, ¿cierto? Ciertamente no tengo algunas correcciones para dar, pero otra razón para ello, cuando plantas una iglesia es ese cuerpo en el que las personas crecen en el conocimiento del Señor. Esos son los propósitos de la gran comisión. No solo que se planten otras iglesias, Pablo estaba tan ansioso de regresar a Tesalónica. Él habla de eso en 1 Tesalonicenses, que quería ayudarles a crecer en su fe. Aunque estaba convencido que estaban genuinamente convertidos. Así que el aspecto de la plantación de iglesias es consistente como Dios trabaja en las personas que Él ha redimido a la imagen de Cristo. Así que, ¿qué aspectos importantes de las misiones y la plantación de iglesia crees que han sido descuidados por la iglesia moderna? Bueno, creo que recién respondimos esa pregunta. Es la eclesiología. Creo que ha sido descuidada. La falta de entender lo que la iglesia es, a la cual recibió esta comisión. Escuchamos eso de varios de los mensajes. Creo que algo que es bien importante darnos cuenta es que es enseñándoles.
las misiones son algo teológico. Así que las misiones son otro problema es sola escritura. Incluso aunque no tengo razones para reinventar o rediseñar lo que el Señor ha mandado, así como Moisés no tenía autoridad para cambiar el diseño del tabernáculo. Es lo mismo para con las misiones. Sola escritura no solamente aplica a nuestra teología, sino que aplica a nuestra práctica, a nuestra metodología. Otra cosa que es bien importante, y esa es razón por la que muchas veces no participo en ciertas conferencias misioneras, es porque jóvenes de 18 o 19 años se les dice que abandonen todo y vayan al campo misionero. Y eso no es lo que se deben hacer cuando tú llamas al más joven de los santos a ser misionero. Pero si alguien aspira al trabajo de misionero, debe tener las cualificaciones necesarias. Tienen que tener las cualificaciones igual que las de un pastor. Es un asunto de autoridad. Entonces debe ser alguien que es enviado por otros ancianos. Algo más que siempre es el caso y hemos mencionado. No se trata de cuántas personas levantan la mano. Yo estaba regresando hace un tiempo de Europa y alguien empezó a hablar de grupos de personas que no habían sido alcanzados. Y cuando mientras decía estos nombres, entonces yo le pregunté, en tu definición, ¿cuál es un grupo alcanzado? Es personas que viven a una distancia caminando de donde la película de Jesús la han pasado. Una de las cosas que constantemente decimos a hombres en nuestra iglesia y que creo que se relaciona con lo que Pablo ha dicho, necesitas tener un llamado externo y un llamado interno al pastorado. No te puedes llamar a ti mismo. Pablo en Romanos 12 dice que debemos no pensar de nosotros de una manera más elevada que la que debemos hacerlo. Así que es importante que ese llamado externo. Una de las cosas mientras pensaba en ese texto, y se lo he dicho varias veces a algunos de ustedes sentados aquí, es esto. Mira, necesitas pensar de manera sobria. ¿Cuál es la marca de la falta de sobriedad? La marca es que ven cosas que otros no ven. Si tú ves a ti mismo como yendo al ministerio y tu iglesia local no la ve, ahí hay un problema. Algo más que a mí me asombra leyendo en el Nuevo Testamento, que muchas veces se pierden esto de las misiones, es que es de dos en dos. Se les envía de dos en dos. Pablo y Bernabé fueron. Incluso cuando se separaron, cada uno de ellos fue de dos en dos. A veces se envían a personas solas sin el apoyo que la Biblia prescribe. Cuando en mis primeros años en Perú, en una denominación llamada la Alianza Cristiana Misionera, ellos tenían iglesias bíblicas sólidas allí. Una de las cosas que noté entre lo que ellos hacían
es que ellos enviaban a un hombre y su esposa y algunas veces estarían en un pequeño lugar predicando por meses. La Alianza Cristiana Misionera enviaban a un predicador, un evangelista y algunos de 20 de sus mejores miembros. Siempre ya tenían como una iglesia funcionando y fueron capaces de hacer mucho más. Creo que ese es un buen punto. Y la siguiente pregunta tiene que ver qué tipo de desafíos surgen en el campo misionero cuando otros también que van también a predicar el evangelio. Se debe buscar trabajar juntos, incluso si eres reformado y otras personas que tienen un trasfondo teológico diferente, como un reformado encontrándose para trabajar junto a un pentecostal. Creo que esto se relaciona con la última pregunta que se hizo. Es un equipo que se haga, que esté calificado en modelo, que se siga el modelo bíblico. Pero si hay diferencias en algunos aspectos menores eclesiológicos, pero no tienes que establecer cierta apariencia de cooperación. Si vas a establecer iglesias y si hay cuestiones eclesiológicas diferentes, la meta debe ser mantener esas relaciones bíblicas entre los cristianos que puedan mostrarles un modelo e incluso cuando hay diferencias en algunos asuntos, lo que sí, en esas discusiones puedes manifestar el compromiso y la obediencia a la verdad mientras se trata de establecer la iglesia con estos claros principios, no solo teológicamente, sino de la ortodoxia evangélica, sino la comunión con otros cristianos y al mismo tiempo también estar con otras iglesias locales. Ahora, una advertencia a los jóvenes que quizás están pensando los estudiantes seminarios sentados en un pasillo y hablando de diferentes cosas e ideas, pero los ancianos no tienen ese lujo. Por eso es que la confesión, la unidad, pero también escribía aquí, necesitamos tener nuestros pies firmemente establecidos en la confesión, en las verdades que creemos de las Escrituras. Necesitamos alcanzar a las personas. Hay tantas personas que han sido genuinamente salvadas que no han tenido el privilegio que muchos de ustedes han tenido, de toda la literatura, todas las predicaciones que muchos de ustedes han recibido. Y puedo dirigirme a dos ilustraciones. Una es con Rabemewe. Tiene escuelas ministeriales allá. Y tú puede que te sorprendas de cuántos llegan de un trasfondo carismático, pentecostal, y se han convertido.
y otros que han llegado a entender las grandes verdades de la Escritura. Y lo mismo se puede decir en Brasil, como hombres piadosos, tanto presbiterianos como bautistas, han alcanzado un gran movimiento que han sido traídos a un entendimiento maduro. Debemos ser amorosos. Si nuestra doctrina no nos hace amorosos, entonces, aunque pueda que sea buena doctrina, pero entonces no la estamos entendiendo bien. Si las misiones de plantación de iglesias y la plantación de iglesias necesita una visión común, tú debes tener cierta uniformidad confesional para plantar otra iglesia. Vas a necesitar cierta unidad. Puedes procurar ser influyente, llamar a otras iglesias y misioneros, por supuesto. Pero en términos de plantación de iglesias, eso significa tener una confesión en común. En áreas donde es ilegal evangelizar, como en Marruecos, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores maneras de manera silenciosa plantar iglesia? En casi cada fase. Tome Marruecos, por ejemplo, que algunos que son de estos países bastante estrictos habrán escogidos de Dios, habrán personas que se van a convertir. Puede que tengan una teología simple, primitiva. Ahora, eso es lo que necesitas entender. Las misiones no son tan complicadas. Tú miras la persona que está en el lugar, es qué hay en sus manos y qué hay en mi mano. Y si hay algo en mi mano que no está en las manos de ellos, es algo en lo que necesito servir. Y yo digo, no necesitas estar corriendo en las calles. Predica el evangelio. Eso no ayuda a nadie. Pero si tienes entrenamiento del seminario, estudiar teología, lo que necesitas hacer es encontrar estos hombres que están en estas iglesias en casa y necesitas derramar lo que tienes. Necesitas derramar eso. Y eso es lo que está ocurriendo en otros lugares. Sam puede hacer evangelismo, pero no tiene sentido que, por ejemplo, vaya a Colombia a hacer evangelismo si hay otros mejores evangelistas. Eso es lo que necesita traer, eso es lo que Conan necesita traer. En lo que tengo con ellos. Tenemos tantos ejemplos de los mártires. Tenemos advertencias de que tendríamos tribulaciones. Parte de lo que necesitamos pensar y he pensado muchas veces en eso. Algunas veces cometemos el error en nuestra necedad por valentía. No van a ser un mártir de ti, simplemente te van a deportar. Pero hay aquellos que están allí, que están siendo perseguidos, que tienen que estar dispuestos a morir por la fe. La pregunta es, ¿cuándo un misionero debe estar dispuesto a entregar su vida por la fe?
Si estuviese yo predicando y me dicen, si vas a seguir predicando, vamos a llevarte. ¿Debo seguir predicando o debo salir? Ese es un asunto de sabiduría. O si la amenaza es tal que sé exactamente qué es lo que debo hacer. ¿En qué punto tomamos esa decisión? Estar ahí para la edificación de esta iglesia. Cuando un misionero hace algo que hace que lo saquen del país y luego se la pasa hablando de cómo fue expulsado del país, pero la persecución puede levantarse para las personas que sí están allí. Es un asunto de amor. Si mi martirio va a resultar en el beneficio de esa iglesia, pero si simplemente va a traer problemas, siempre es un asunto de qué impacto va esto a traer a la iglesia. Mira, yo sé lo que es. Y se necesita sabiduría. 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 Y no olvides, se trata del pueblo de Dios en ese país. Y pero sí, la escritura sí nos dice qué tipo de hombres debemos ser y cuáles son las características y la sabiduría fundamentada en las escrituras. Debemos también juntar consejo. Así que mucha oración, siempre mantenernos en la escritura. Mira, he estado exponiendo el libro de Hechos y lo que he visto ahí confirma un poco de lo que has venido diciendo, porque sí hubo conspiraciones y predicando el evangelio, así que aparentemente había algo de eso, pero y he estado pensando en eso también. Ahora debe ir a Jerusalén con una ofrenda y creo que él sintió una obligación de llevar de esta ofrenda de los gentiles hacia los judíos, y los hermanos seguían diciendo, no vayas, no vayas, no vayas. Mira, te van a encadenar y vas a pasar todo esto, pero Pablo fue de todos modos. Y creo que ahí es donde regresas al asunto de qué tipo de situación estás. Porque donde no está mal huir, iba a decir que tú lo ves también en Hechos 18, con la protesta en Éfeso. Él iba a regresar de nuevo y sus hermanos no lo dejaron. Pero regresando a lo que Pablo estaba diciendo, bueno, este Paul, no el otro Pablo. Él sabía que el que él estuviera en la cárcel era para el avance del evangelio, que es el hecho de que él estuviera preso y todos los guardias se habían convertido. Ese principio de amor es la sabiduría que se necesita. Así que animó a otros a predicar. Decía, unos predican por envidia, pero otros de buena voluntad. Y yo asumo que Pablo asumía que ambos grupos estaban predicando el evangelio.
que había quizás celos allí. ¿Es esa una dinámica que se ve en el campo misionero? Te das cuenta que hay buenas personas predicando la verdad, pero a veces surgen. Es un problema teológico. Dios es el Dios que ve. Él es el Dios que ve. Él ve tu corazón, sabe lo que estás haciendo. Todos estos asuntos de rivalidades, todo eso es resultado de no conocer a Dios, de no conocer al Dios que ve. Pero he visto eso en el campo misionero. Y lo he visto aquí, viendo las personas llamando la atención y escribiendo blogs para tener más seguidores. Muchos buenos hombres. Y peleando todo el tiempo. Las personas solían preguntarme, pero me preguntaban, ¿eres calvinista? Sí soy calvinista, pero no estoy enojado al respecto. Necesitamos ser muy cuidadosos. Cuando haces esas cosas, está demostrando. De eso se trata primero a los Corintios, ¿cierto? No, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Cristo. No, están siendo arrogantes, dice Pablo en esa carta a ellos. No conoces nada acerca del amor, pero yo te voy a mostrar un camino más excelente. Si alguien está llamado a las misiones, ¿cómo deben buscar preparación para ello? Me, 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 necesitan colocarse bajo. Deben buscar ser entrenados para el ministerio. Deben buscar ese llamado interno. Y ese llamado debe ser confirmado por la iglesia. Y fundamentalmente, y creo que ese es el punto de Pablo, que él ha estado haciendo, eso es lo mismo, ya sea una iglesia local o extranjera. Es en el contexto, son las calificaciones que aparecen en 1 Timoteo. Esas son cuestiones del carácter principalmente, no solo de los ancianos, sino de la congregación. Algo más que creo que es importante es esto. Los seminarios se les echa la culpa muchas veces por cosas que ellos no pueden hacer. Yo le digo a los jóvenes, el seminario no puede prepararte para el campo misionero. El propósito del seminario, en mi opinión, es darte un par de cosas que te puede ayudar a prepararte. Y he visto eso. Los llegan al seminario. Hay unos que les gusta, hay como una división ahí entre los que les gustan griego y hebreo, y luego tienes a otros que les gustaría ser profesores. Y hay otros que están ministrando y testificando. Es terrible. Los mejores teólogos deben ser los que vayan. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando en un área donde hay 1000 que son sanas y yo llego y planto una que no es muy sana, eso va a hacer daño. Pero si yo voy a un país que voy y planto una iglesia que tiene buenas raíces, cuando alguien me dice que quiere ir al campo misionero, yo les digo, bueno, estudia los idiomas originales, aprende hermenéutica, teología sistemática, para que puedas
aprender de una manera no contradictoria, especialmente eclesiología. Y luego finalmente historia de la iglesia es muy importante. Porque si es alguien y te pregunta, si tú me haces a mí la misma pregunta, quizás te dé una respuesta diferente. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a la historia de la iglesia. Cuando tenemos a veces esas situaciones donde, ¿por qué personas que dicen creer en la Biblia responden a cosas de manera diferente? Pero no, veamos a ese consenso histórico. Si todos están de acuerdo y yo soy el que estoy en desacuerdo, entonces probablemente yo soy el que estoy equivocado. Es una de las cosas también que han sido olvidadas. Porque entonces podemos llegar con unas ideas que no son adecuadas al lugar. Y esos creyentes necesitan entender que son parte de la iglesia, de la historia redentora que se puede trazar desde Adán y Eva. Necesitan conocer. No podemos no podemos recomendar a todos nuestros estudiantes, porque todo lo que podemos garantizar es que tú estás siendo enseñado de las disciplinas de la teología, de los 4 departamentos de la teología que se te enseña desde un punto de vista confesional. Pero no podemos prepararte para el ministerio y mandarte a ese tipo de cosas. Podemos hacernos responsables de Cody y Ryan, pero no podemos tomar responsabilidad por ti. Tú tienes que estar bajo ancianos, ellos deben estar instruyéndote y ellos deben ser aquellos que te recomienden. Y ese es uno de mis principios tercos en el seminario. Podemos darle a nuestros estudiantes del seminario una teología confesional, pero no podemos recomendarlos al ministerio si no les conocemos bien. Tendríamos que ser tus pastores y conocerte para poder enviarte. Esa es la razón por la cual tenemos un sitio donde nuestros estudiantes pueden ver oportunidades para servir. Porque no somos pastores nuestros estudiantes. Eso es un asunto importante, es una distinción muy importante que hacemos en el seminario. Ahora quiero confirmar lo que estoy escuchando. Se me ha preguntado algunas veces qué es lo que se debe aprender en el seminario. Creo que lo primero y lo más importante es aprender a cómo interpretar la Biblia y entender la Biblia. Si vas a ser un maestro del pueblo de Dios, tienes que tomar todas las herramientas que están disponibles, aprender cómo toda la Biblia encaja. Debes aprender también teología sistemática. Necesitas aprender la Biblia de manera consistente, con todas sus complejidades. Eso lleva a riqueza en nuestro aprendizaje. Como la teología histórica y las expresiones coherentes de doctrinas en particulares y cómo se relacionan. Lo tercero, necesitas saber historia de la iglesia. Debes entender que hay un consenso, una obligación de ti a creer, como el concilio de Nicea y otros asuntos. Estar de acuerdo con los credos históricos.
Y si hay cosas con las que no estés de acuerdo con ese credo, entonces tendrías que cuestionarte a ti mismo y no al credo en la deidad, de la humanidad de Cristo. Esas son verdades condensadas. La historia de la iglesia es algo bien importante. No necesitamos tampoco pensar que son los misioneros los que van a ser, va a ser un asunto más complejo en otros lugares, donde tienes que lidiar con la diversidad. Debes tener esa habilidad de entender de qué se trata y debes ser capaz de presentar tu teología, hacer que debes seguir como un buen mayordomo. Eso llama a un alto grado en esas cosas que constituyen la revelación bíblica. Creo que son asuntos muy importantes de lo que significa discernir si puede que estés cualificado, llamado a ser un misionero en una cultura diferente, con ese compromiso de lo que la fe cristiana realmente es.